Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches, bienvenido a nuestro estudio de esta noche, continuando con el libro de Vayikra. La porción de esta noche se llama Shemini, que significa octavo. Se encuentra en Levíticos capítulo 9, verso 1 al capítulo 11, verso 47. Pero antes de comenzar la lectura, vamos a hacer la bendición de la Torah, que dice así: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Así que, como les decía, la porción es Shemini, que significa octavo. Levítico 9, verso 1 al capítulo 11, verso 47. Y hoy es un Shabbat especial, se llama Shabbat HaJodesh, que es el Shabbat antes del comienzo del nuevo mes o el nuevo año bíblico, que es el mes de Aviv o el mes de Nisan, que comienza el lunes 8 de abril. A la puesta del sol comienza el año nuevo bíblico y el nuevo mes de Aviv o Nisan. Así que estaremos, y por eso la Haftara se encuentra en Ezequiel, por ser un Shabbat especial. Y habíamos dicho que octavo, recuerden que la vez pasada ya han ocurrido 7 días, que es la preparación de los sacerdotes para poder ejercer su función en el tabernáculo como los sacerdotes, los ministros de Hashem, haciendo el abodá o el servicio del tabernáculo. Y comenzando en Levíticos capítulo 9, verso 1, leemos: Fue en el día octavo que convocó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: Toma para ti un novillo como ofrenda por purificación y un carnero como ofrenda de elevación, íntegros y ofrendas ante Hashem. Y a los hijos de Israel habla diciendo: tomen un chivo como ofrenda por purificación y un becerro y una oveja en su primer año, sin defectos, como ofrenda de elevación. Recuerden que a pesar de que dice primer año, conforme al entendimiento hebreo, una vez ya ese animalito tiene 8 días de nacido, se le considera como si tuviera un año completo. Así, un becerro y una oveja en su primer año, sin defectos, como ofrenda de elevación, y un toro y un carnero como ofrenda de paz o shelamim, para degollar ante Hashem, y una ofrenda farinácea o una minja mezclada con aceite, porque hoy Hashem aparecerá ante ustedes. Con respecto a la fecha de este día, de este octavo día, tradicionalmente se dice que esto está ocurriendo el 8 de Nisan o el 8 de Aviv, mientras que en otros sitios dice que los 7 días comenzaron el 23 de Adar. Entonces que esto está empezando realmente el 1 de Aviv o Nisan. O sea que hay una controversia al respecto, pero tradicionalmente se acepta que es el octavo día de Aviv. Y esto es exactamente 9 meses desde que ellos llegaron al monte Sinaí. Así que con esto, este octavo día, se comienza lo que se conoce como el rito de ofrendas públicas. Desde este momento en adelante, solamente los sacerdotes pueden hacer los servicios. Ya Moshe hizo todo lo que tenía que hacer, que él funcionó como si hubiera sido un sumo sacerdote, porque él era el que estaba enseñando a Aarón y a sus hijos cómo hacer todo el servicio del Mishkan. Pero de este momento en adelante son los sacerdotes. Verso 5 dice: tomaron lo que ordenó Moshe hasta delante de la tienda de reunión, y se acercó toda la congregación y permaneció de pie ante Hashem. Recuerden que los servicios en el templo, cuando decimos en el templo, estoy refiriendo al, una vez se pasa el Soreg y se entra al atrio de las mujeres,
porque sabemos que hay un atrio para los israelitas y luego está el atrio de los levitas y de los sacerdotes. Pero todo el servicio, la boda en el templo, todas las personas tenían que mantenerse de pie. Recuerden que la única persona que podía sentarse era el rey descendiente de David, rey de Israel. Verso 6, y dijo Moshe, esto es lo que ha ordenado Hashem que hagan. Y entonces aparecerá ante ustedes la gloria de Hashem o lo que se llama Kavod o Shejinah. Kavod o Shejinah, porque en este momento la gloria o la Shejinah que se había visto en el monte Sinaí ahora va a ser traspasada al Mishkan. Recuerden que el Mishkan funciona como si fuera un monte Sinaí portátil, porque de este momento en adelante, según ellos se muevan, va la presencia de Hashem con ellos en el Mishkan. Y dice el verso 7, y dijo Moshe a Aarón, acércate al altar y realiza el servicio de tu ofrenda por purificación y tu ofrenda de elevación. Recuerden que lo que traducen como ofrenda por pecado realmente debiera decir ofrenda de purificación. Y logra expiación en aras de ti y en aras del pueblo. Y lleva a cabo el servicio o el abodá de la ofrenda del pueblo y logra expiación para ellos, como ha ordenado Hashem. Verso 8. Y se acercó a Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por purificación suya. Y le acercaron los hijos de Aarón la sangre, y sumergió su dedo en la sangre y puso en las astas del altar, y el resto de la sangre vertió sobre la base del altar. Y la grasa y los riñones y el diafragma junto con el hígado de la ofrenda por purificación hizo que se elevasen en humo en el altar, como había ordenado Hashem a Moshe. Y la carne y el cuero quemó en fuego fuera del campamento. Y degolló la ofrenda de elevación y le presentaron los hijos de Aarón la sangre y la arrojó en el altar en todo su derredor. Y la ofrenda de elevación le presentaron en sus trozos y la cabeza, e hizo que se elevase en humo en el altar. Y lavó las entrañas y las patas e hizo que se elevasen en humo sobre la ofrenda de elevación en el altar. Recuerde que esto es en el altar de bronce, el que está en el atrio exterior, porque son holocaustos o la ofrenda olá, que es la que se quema completamente. Y en el verso 15 dice, y acercó la ofrenda del pueblo. Recuerden que aquí, como están inaugurando, hay ofrendas que representan a Aarón y su familia, entonces hay ofrendas que son de parte del pueblo. Dice, tomando el chivo de la ofrenda por purificación, que era para el pueblo, y lo degolló, realizando así el servicio de la ofrenda por purificación, como en el caso del primero. Y acercó la ofrenda de elevación y realizó su servicio según la Torá, según había sido ordenado. Recuerden que todas estas ofrendas ya han sido explicadas en los primeros 6 capítulos de Levítico. Y acercó la ofrenda farinácea o la minja, llenando su palma con ella, y hizo que se elevara en humo en el altar, aparte de la ofrenda de elevación matutina. Recuerden que conjuntamente con esto, primero tenían que ofrendar lo que se llama el Korban Tamid, que es el cordero de por la mañana y el cordero de por la tarde. Y degolló el toro y el carnero, la ofrenda de Shelamim o de paz festiva, que era para el pueblo, y le presentaron los hijos de Aarón la sangre y la arrojó sobre el altar en todo su derredor. Y la grasa del toro y del carnero y el rabo, las grasas que recubren los riñones y el diafragma junto con el hígado, pusieron la grasa sobre el pecho e hicieron que las grasas se eleven en humo en el altar. Y el pecho y el muslo derecho elevó a Aarón en servicio de mecimiento ante Hashem, como había ordenado Moshe. Verso 22. Y elevó a Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y a pesar de que aquí todavía no se menciona la bendición sacerdotal, dan a entender los comentaristas que ya la sabían, lo único que no había sido puesta como parte de los mandamientos o del servicio del sacerdote, que entonces se nombra en el libro de Números. Por lo tanto, él alzó sus manos, bendijo al pueblo y descendió luego de haber hecho la ofrenda por pecado o purificación, la ofrenda de elevación y la ofrenda de paz.
Y vinieron Moshe y Aarón a la tienda de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y se manifestó la gloria de Hashem a todo el pueblo. En otras palabras, que se presenta la Shejinah de Hashem, el Kavod de Hashem, como una señal de que todo lo que habían hecho hasta este momento ha sido aceptado. Fueron aceptadas sus ofrendas, fue aceptado el servicio de los Kohanim. O sea que todo fue aceptado y fue agradable al Señor. Por lo tanto, su presencia, su Shejinah, su gloria se deja ver. Y sabemos que esto también, cuando el templo es construido por Salomón, el primer templo que se encuentra, usted puede leer luego, que en Primera de Reyes, capítulo 8, versos 6 al 11, y luego en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versos 17 al 14, versos 7 al 14, menciona cuando el primer templo fue dedicado, que ocurre lo mismo, que la presencia de Hashem se aparece, su gloria. Y también ocurre en Ezequiel 13, versos 2 al 5, hablando sobre el tercer templo. Recuerden que por eso en Israel, el judío, el deseo tan grande de que se construya de nuevo el templo, el tercer templo, porque esperan que de nuevo la gloria, la presencia de Hashem se haga visible. Y dice después, en el verso 24, y salió un fuego de delante de Hashem y consumió sobre el altar la ofrenda de elevación y las grasas, y vio todo el pueblo, tras lo cual entonaron cánticos alegres y cayeron sobre sus rostros, se postraron ante ver la grandeza, la presencia de Hashem, consumió todas las ofrendas, y dan a entender que ese fuego que sale de Hashem es realmente el primer fuego con el cual todo se enciende y se mantiene a través de los años ese fuego inicial que fue el que Hashem puso o salió de él sobre las ofrendas, y era el fuego que no se podía dejar apagar sobre el altar. Por lo tanto, aparece la presencia de Hashem, porque entonces ya una vez la presencia de Hashem es visible, se entiende que ya el templo o la Mishkan está ejerciendo su función, ¿okay? Porque es como cuando hay una casa, la casa no se convierte en hogar hasta que la familia, los residentes vivan en ella. Mientras no están los residentes, simplemente un edificio. De igualmente el Mishkan era simplemente una tienda, y no hasta que la presencia de Hashem viene y se deja ver, es que entonces el Mishkan empieza a tener su función, que es servirle de residencia a Hashem. En el antiguo Medio Oriente, lo que aquí se ve o se le llama Kavod o Shejinah, le llamaban Melamu, que ellos entendían que era como una radiación sobrenatural de los dioses. Por eso cuando ustedes a veces ven pinturas, sobre todo pinturas por personas, decir así, mayormente se ven los católicos pinturas que le ponen como un disco radiante a los santos y a Yeshua y como una areola. Viene siendo el melamu ese, o una radiación de gloria, es lo que quieren representar con eso. Okay. ¿Qué sucede? En el capítulo 10 hay una fiesta, una alegría, todos están cantando, están alegres, se han postrado ante la presencia de Hashem. ¿Qué sucede? En el verso 1 del capítulo 10 dice, tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, cada uno su incensario. Pusieron en estos fuego y colocaron incienso sobre este, acercando ante Hashem un fuego extraño que él no les había ordenado. Y salió un fuego de ante Hashem, consumiéndolos, y murieron ante Hashem. O sea que toda la alegría de momento se torna en tristeza, porque estos dos jóvenes, que son los dos hijos mayores de Aarón, hacen algo que al respecto hay diferentes opiniones. Unos dicen
que eran que estaban tan contentos que querían de alguna forma agradar a Hashem, y ellos tomaron su incensario, tomaron fuego, tomaron incienso. Unos dicen que entraron al lugar santo, otros dicen que llegaron hasta el lugar santísimo y que Hashem viene y los consume con fuego que sale de él. Otros dicen que lo hicieron porque habían bebido demasiado, que por eso más adelante habla de que una persona que va a ministrar, un sacerdote, no debiera entrar intoxicado, o una persona o un sacerdote que va a tomar una decisión legal respecto a las cosas del templo, del tabernáculo, no debiera hacerlo de una forma intoxicada. Y otros dicen que fue porque hicieron algo que no les fue mandado, porque hasta este momento que a quien le tocaba hacer el incienso era a Aarón como sumo sacerdote. O sea, que ellos hicieron algo sin pedir permiso a su padre, era como si hicieron una usurpación de la posición o del lugar que le correspondía a su padre. Lo hicieron espontáneamente sin consultar ni a Moshe ni a nadie, hicieron pensando que quizás estaban tan contentos que querían hacer algo para agradar al Señor, pero dan a entender sobre todo los comentaristas que el trasfondo es que hicieron algo sin que les fue mandado, que desobedecieron, no tomaron en cuenta lo que estaban haciendo. Y el verso 3 dice, dijo Moshe a Aarón, es sobre esto que habló Hashem diciendo, por medio de quienes son cercanos a mí seré santificado, y así ante el pueblo todo seré honrado. Y guardó silencio a Aarón. Y esto, vayan, si tienen sus Biblias, vayan a Hebreos capítulo 12, al libro de Hebreos capítulo 12. En el verso 28-29. Hebreos capítulo 12, verso 28-29 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Elohim agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Y aquí en el hebreo, perdón, las palabras que tienen para lo que ha sido traducido como temor y reverencia es la palabra hasidut y veirá. Hasidut, que aquí lo traducen en español como temor, viene la palabra gesed. Recuerden que gesed es fidelidad y lealtad por medio del pacto. Y veirá es temor o reverencia. Y recuerden que el temor no es un miedo, sino más bien una reverencia, un respeto, dando a entender que cuando nos acercamos a Hashem, dice, por medio de quienes son cercanos a mí. Recuerden que la ofrenda corbán significa acercarse. Por lo tanto, por medio de quienes son cercanos a mí, seré santificado. Cuando nos acercamos a Hashem, es con el propósito de su santidad, aún aumentarla hasta cierto punto, si podemos decirlo así. O sea, que nuestra santidad se añade a la santidad de Hashem. Por lo tanto, si vamos a acercarnos a Él, tenemos que hacerlo en la forma que a Él le agrada, como Él nos ha pedido. ¿Por qué? Porque así ante el pueblo todo será honrado. Que lo que yo entiendo, que lo que Hashem está tratando de enseñarnos con todo esto que leemos, que muchas veces las personas, o a veces no entendemos muy bien, porque hay muchos detalles, muchas cosas de las cuales no estamos familiarizados y no conocemos bien, primeramente porque el templo no está. Esto no lo vemos llevarse a cabo en el templo, lo que estamos haciendo son las oraciones en este momento. Pero vamos a ver que sobre todo lo que vamos a leer en el capítulo 11, tiene que ver con
santificarnos, o sea, mantenernos en un estado de santidad, aunque uno solo no es santo, pero como pueblo y en términos de un estado, en términos de, es como cuando uno dice, ay, me siento tan en paz. Es un estado, es un sentir, es algo que te cubre completamente. Entonces la santidad, para yo mantener esa relación con el Padre, que es lo que Él quiere, es acercarnos a Él. Yo no me puedo acercar a Él si lo que yo he hecho o lo que no he hecho no está hecho en santidad, no está hecho en obediencia. Si yo vengo a Él, cuando Él me ha dicho, no coma tal cosa, no te quiero comiendo tal cosa porque no es comida. Y acabas de hartarte y después viene a servirle. Estás llegando a Él en un estado que no lo honra. Estás llegando a Él en un estado que no es de santidad. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante cuando leamos el capítulo 11. Verso 4, mandó llamar Moshe a Mishael y a Letzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense, carguen a sus hermanos de delante del santuario hacia las afueras del campamento. Y se acercaron y los cargaron por sus túnicas hacia las afueras del campamento, tal y como había dicho Moshe, dando a entender, primeramente, que este fuego extraño que estos dos jóvenes presentan no estaban de acuerdo con el protocolo de Hashem. Y estos protocolos hay que hacerlos con precisión, con entendimiento y consciente de lo que se está haciendo. Toda la intención tiene que estar dirigida en lo que se está haciendo, porque es una obediencia a lo que Hashem ya nos ha pedido. Cuando son sacados por los primos de ellos, o sea, Aarón no podía salir de ahí, sus otros dos hijos no podían salir, es muerte. Recuerden que todo esto tiene que ver con vida y mueren dos jóvenes. Hay que sacarlos fuera del campamento lo más rápido posible, porque no puede haber muerte en la presencia de Hashem. Y los sacan por sus túnicas, dando a entender que a pesar de que fueron consumidos, según el comentario, dan a entender que el fuego de Hashem lo que hizo fue que les sacó el alma, el aliento, pero que realmente ellos no se quemaron, que pudieron sacarlo por sus túnicas porque ni siquiera las túnicas se quemaron. Verso 6. Dijo Moshe a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, el cabello no dejen crecer y sus vestimentas no rasguen, para que no mueran y con toda la congregación se encolerice. Y en cuanto a sus hermanos, toda la casa de Israel lamentará el incendio que prendió Hashem. En otras palabras, no pueden mostrar señales de luto. Este no es lugar de muerte, este es lugar de vida. Por lo tanto, cosas que ocurrían en aquel entonces, algo era que o se alborotaban el cabello. Recuerden que ellos tienen que tener túnicas, también tienen sus cabezas cubiertas. No podían descubrirse su cabeza, alarse los pelos, desborotarse el pelo, el cabello o rasgar sus vestimentas como señal de luto, porque estaba en un servicio. Y recuerden que el sumo sacerdote tiene más restricciones que los otros sacerdotes. Por ejemplo, el sumo sacerdote no puede mostrar luto ni participar en un servicio fúnebre ni aun de su familia más cercana. Sin embargo, los otros sacerdotes sí. Y no pueden salir de ahí hasta que el servicio es terminado. Por lo tanto, dice, verso 7, y de la entrada de la tienda de reunión no saldrán, no sea que mueran, porque el aceite de unción de Hashem está sobre ustedes. Y cumplieron con la palabra de Moshe. Recuerden que no podían salir de ahí. Están haciendo un servicio, están ungidos y no pueden relacionarse con lo que es muerte. Verso 8, habló Hashem a Aarón. Ahora Hashem se dirige directamente a Aarón diciendo,
Vino embriagante no beban, ni tú ni tus hijos contigo cuando vengan a la tienda de reunión para que no mueran. Es un decreto eterno para sus generaciones, para que distingan entre lo santo y lo profano, y entre lo contaminado y lo puro, y para enseñar a los hijos de Israel todos los decretos que les ha enunciado Hashem por medio de Moshe. O sea, aquí, por eso algunos comentaristas piensan que quizá Abihu y Nadab habían tomado mucho, estaban embriagados, estaban intoxicados, e hicieron lo que le hicieron. Y Hashem pone esta orden, este mandamiento, de que no pueden embriagarse, no pueden tomar ningún tipo de intoxicante cuando están ministrando, cuando están haciendo la bodá. Aunque sí se permite vino como parte de las ofrendas, lo que llaman una libación. Recuerden que el vino, dependiendo de la ofrenda, era añadida a la ofrenda que se traían diferentes ofrendas. Pero recuerden que estas ofrendas, el vino que se usa en una libación no era para beberlo el sacerdote, sino que era echado por una parte específica en el altar. Pero la importancia es lo siguiente: una persona que está intoxicada no puede distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo contaminado y lo puro, ni puede enseñar. Imagínense, un sacerdote entra, está intoxicado, no va a poder distinguir, porque esta es la función principal del sacerdote. Poder distinguir entre lo santo y lo profano. Recuerden que lo profano aquí es lo que significa común, lo común. Y entre lo contaminado y lo puro, ritualmente. Recuerde que las situaciones de contaminación, de pureza e impureza, tiene que ver con lo ritual. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los decretos que les ha enunciado Hashem por medio de Moshe. Esa es la función principal del sacerdote. Dijo Moshe a Aarón y a Elazar y Tamar, sus hijos que quedaron con vida: tomen la ofrenda farinácea o la minja que queda de las ofrendas ígneas de Hashem y cómanla sin leudar cerca del altar, porque santísima es. Deben comerla en un lugar santo, pues tu porción y la porción de tus hijos de las ofrendas ígneas de Hashem es, porque así se me ha ordenado. Y el pecho del mecimiento y el muslo de la elevación comerán en un lugar puro, tú y tus hijos y tus hijas contigo, porque como tu porción y la porción de tus hijos les han sido dadas, y las ofrendas de paz festivas de los hijos de Israel. Recuerden que las ofrendas santísimas, la más santísima, tenía que ser comida por el sacerdote, y él la compartía con los demás sacerdotes. Pero tenía que ser comida en un lugar específico dentro del templo, un lugar santo. Esa no la podía comer nadie más de la familia. Sin embargo, las ofrendas que provenían de la ofrenda Shelamim, la ofrenda de paz, que era repartida parte en el altar, parte se le daba al sacerdote que oficiaba, y parte era el que traía la ofrenda, comía de ella con su familia y amistades. Esa parte que le tocaba al sacerdote que estaba oficiando, como era santa, pero no tan santas como por ejemplo la minja, esa era la carne que él llevaba a su casa y comía con sus hijos, incluyendo mujeres solteras que vivían, que estaban bajo el techo de su casa. Y cuando digo que vivían, que tenía que ser en sus casas, recuerden que significa dentro de las murallas de Jerusalén. Fuera de Jerusalén no se podían comer. Entonces esa carne que recibía era para él y su familia, para el sustento de su familia, y era la paga que Hashem le daba a ellos por ministrar. Por eso ahí incluye hijas. Verso 15. Y el muslo de elevación y el pecho del mecimiento sobre las grasas de las ofrendas de fuego traerán para mecerlo en el servicio de mecimiento ante Hashem. Y será para ti y para tus hijos contigo un decreto eterno, tal y como lo ha ordenado Hashem.
Recuerden que la primera vez cuando se estaba haciendo la ofrenda de consagración a los sacerdotes, una parte le tocó a Moshe, porque él estaba oficiando, pero una vez ya sacerdotes están oficiando, esa porción le toca a ellos. El verso 16 es bien importante. Dice, respecto del chivo de la ofrenda por purificación, reclamó con insistencia Moshe, porque he aquí que había sido quemado. Y se encolorizó con Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, que quedaron con vida, y les dijo, ¿por qué no comieron la ofrenda por purificación en un lugar santo? Pues santísima es, porque ésta se las ha hecho él para cargar con el pecado de la congregación y para expiar por ellos ante Hashem. Mas he aquí que no fue traída su sangre al interior del santuario y debieron haberla consumido en el lugar santo como yo había ordenado. Recuerden que con todo lo que ha pasado, esta ofrenda se quemó completamente cuando no debió haberse quemado completamente porque no era un olá. Donde aquí en esta traducción dice en el verso 16 que Moshe reclamó con insistencia, en otro sitio ley diferente. Pero lo que quiero compartir con ustedes es que donde dice reclamó con insistencia, en el hebreo son las palabras darosh, darash. Darosh, darash. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que esas dos palabras se encuentran exactamente en el mismo medio de la Torá. Que si usted cuenta desde ahí para adelante hasta Génesis, a la misma cantidad de palabras que si cuenta de ahí hasta la última palabra de Deuteronomio. Viene siendo, por decir, el ombligo de la Torá. Por eso el comentario aquí dice, la mayoría de las ediciones de la Torá contienen una nota masorética que señala que estas dos palabras constituyen el punto medio de todas las palabras de la Torá, lo que enseña que toda la Torá gira en torno al planteamiento de interrogantes, por lo cual nunca se debe dejar de estudiar, sino, por el contrario, debemos buscar una comprensión más profunda y amplia de la Torá. Porque cuando dice darosh, darash, es lo que nosotros podemos traducir como buscar con diligencia, que buscando buscas, el seguir indagando. Pues te da a entender que nuestro propósito cuando estamos estudiando la Torah es seguir indagando, seguir preguntando, porque a veces uno con los niños todo es por qué, y por qué, y por qué, y por más que tú le expliques siempre tienen un por qué. Pues entonces con Hashem hay que hacer lo mismo. Señor, ¿por qué esto es así? ¿Por qué se escribió Asao? ¿Por qué tantas letras? ¿Por qué tantas palabras? Entonces la palabra es en el hebreo. Si van a ese verso en el hebreo, si saben leer un poquito el hebreo, por lo menos esta versión tiene un asterisco en la palabra darosh, darash. Y ese asterisco te deja saber que esas dos palabras son el mismo exacto punto medio de la Torah, que tiene que ver con buscar con diligencia, investigar, inquirir, examinar, averiguar cuidadosamente. Es interesante con respecto a ese verso, Levíticos 10:16, vayan a Juan 5:39. El Evangelio de Juan, verso 5:39. Así como darosh, darash significa buscar diligentemente, buscar buscando, escudriñar. Yeshua dice aquí, en el verso 39 de Juan 5, escudriñad, darosh, darash, las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y tienes razón, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y de qué escritura está hablando Yeshua? No está hablando del Nuevo Testamento. La Torá, los profetas, todo lo demás en las escrituras hebreas.
Escudriñad, busca diligentemente, escudriña, no te canses de preguntar, de buscar. Porque si tú dices que en ella hay vida eterna, es correcto, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, no tiene que decir Yeshua cuando usted está leyendo la Torah para saber que está hablando de él. Por eso es tan importante estudiar y escudriñar las palabras, la Torah completa. Verso 19. Dijo Aarón a Moshe, fueron ellos quienes hoy ofrendaron su ofrenda por purificación y su ofrenda de elevación ante Hashem, porque ahora que me sucedieron estas cosas, si comiese de la ofrenda por purificación del día de hoy, ¿sería ello aprobado por Hashem? Oyó Moshe y fue considerado correcto ante sus ojos. Aquí el comentarista, en los comentarios de Humash, dan hacen muchos comentarios con respecto a ese tipo de ofrenda, que si fue ofrenda de Rosh Hodesh, que si fue esto, que si fue aquello. Lo que hay que entender es, lo que yo entiendo es que el dolor de Aarón de haber perdido a sus dos hijos, en la forma que los perdió, no poder mostrar su dolor en ese momento, porque hay un entendimiento que cuando los sacerdotes están ofrendando, ningún sacerdote puede pasar a hacer el servicio del templo si está triste. Si la persona está triste, deprimida, o sea, cualquiera que sea la razón y no hay alegría en su corazón para hacer el servicio del templo, es preferible que no lo haga. Porque a Hashem se le sirve con alegría, con gozo, porque uno está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de los cielos y la tierra, al soberano. Que a Él le place que uno haga algo para complacerlo a Él, en obediencia. Por lo tanto, un sacerdote no puede servir si no está alegre, contento en lo que está haciendo. Capítulo 11 trata con lo que en el judaísmo llaman las leyes de kashrut. Kashrut, ustedes han oído hablar de que si carne kosher, que si no es kosher, tiene que ver con las leyes de kashrut. Y aunque aquí no va en detalle de muchas cosas, si a usted le interesa, hay tomos y tomos y tomos al respecto. Pero sí quiero leerle algunas partes de los comentarios que dice el Humash. Si usted tiene su Humash en la página 640, empezando donde dice el capítulo 11, las leyes de Kashrut. Dice, al final de este capítulo, la Torah enfatiza la razón de ser del Kashrut en términos expuestos con claridad y contundencia. Por medio de la observancia de estas leyes, el judío puede elevarse hacia la santidad. Mas si las ignora, no solo se contamina él, sino que gradualmente erige una barrera que le dificulta la comprensión misma de la santidad. Así el consumo por parte de un judío de comida no kosher reduce su poder espiritual y le veda la posibilidad de hacerse santo en el pleno sentido de la palabra. Peor aún, lo priva incluso de la capacidad de percibir lo que se pierde. Y por esta razón que Ramá nos advierte que debemos impedir que incluso niños pequeños coman alimentos prohibidos, para que su potencial espiritual no se vea menoscabado. Como lo destaca Jinuj, el daño causado por tales alimentos no es de naturaleza física, sino más bien le impiden al corazón adquirir las facultades más elevadas del alma. Okay. Y vamos a ver que esta parte es la que menos le gusta a la gente. Porque el sistema dietético que Hashem ha establecido es también parte de un sistema ético. Tiene que ver con ética.
Hay 4 cosas dentro de este sistema. Número 1, prohibición de comer o tomar sangre. Número 2, animales permitidos para consumo. Número 3, el método de matar animales y aves permitidas para consumo. Esto se llama shechita. Y número 4, prohibición de cocinar un cabrito en la leche materna. Y aunque ellos tienen una forma de verlo, realmente esto está relacionado con culto de fertilidad. De tal manera que esta prohibición la Torah habla de ella 3 veces en la Torah. Y lo importante de esto es que estas restricciones de ciertos animales y ciertas cosas que no se comen, conducen a un entendimiento de lo que es kedusha, santidad, lo cual tiene que ver con ética, Vayan un momentito a Isaías 66. El libro de Isaías, capítulo 66. Verso 17. Isaías 66, 17 dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Hashem. De nuevo, por si no lo entendieron la primera vez. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Hashem. Yo diría juntamente son Frito-Lay. Y lógico, aquí habla de algunos animales o algunas traducciones, dependiendo en qué traducción usted lo esté leyendo, que realmente los comentaristas dicen que hay cosas que nombran que ya no se saben lo que son o lo que fueron, pero dan a entender que si tradicionalmente se ha comido dentro de tu congregación, de tu familia, de tu comunidad judía o de... Si a través de los años se sabe que se come, pues se come. Pero yo lo que digo es, si usted no está seguro ante la duda, saluda. Y comienza diciendo en el verso 1, capítulo 11. Habló Hashem a Moshe y a Aarón diciéndoles, hablen a los hijos de Israel. O sea, que a todo el pueblo, diciendo, estas son las criaturas que pueden comer. De nuevo, estas son las criaturas que pueden comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Todo el que tenga pezuña hendida y separada totalmente en 2 pezuñas y que rumia de entre los animales, pueden comer. Mas esto es lo que no comerán de entre los que rumian y tienen pezuña hendida. O sea que para uno poder comer esa carne de ese animal, tiene que tener estas 2 señales a la misma vez. No es una sí y la otra no. Y las señales son que tenga pezuña hendida y separada totalmente en 2 pezuñas y que rumia. Que es un animal que rumia, que come, mastica y mastica, lo devuelve y vuelve y mastica. Ustedes siempre ven una vaca comiendo. Es un animal rumiante. Mas esto es lo que no comerán. Hello, no se come de entre los que rumian y tienen pezuña hendida. El camello, porque rumia, mas su pezuña no es hendida. Impuro es para ustedes.
No es que el animal sea impuro, sino que es impuro para nosotros, no lo puedes comer. Y aquí dice otra cosa, pero la liebre, conejo. El 7, el que me interesa, el verso 7. Y el cerdo, el marrano, el puerco, el lechón, ¿el qué? El cochino, como sea que le digan en su país. No se come, porque su pezuña es hendida y en efecto está totalmente separada, mas no rumia. Impuro es para ustedes. De su carne no comerán y su cadáver no tocarán, impuros son para ustedes. El cerdo es tan y tan impuro, recuerden, para nosotros no se come. No se come, no me importa cómo usted lo quiera preparar, no se come. Lógico, si usted me dice, ay pastora, pero bueno, antes yo entender esto, yo me comí mi garbancito con patitas de cerdo, chuletas fritas bien quemaditas, pizza con chorizo, pepperoni, choripán. No era que no me gustara, pero yo no entendía ni sabía. El día yo estoy, gracias al Padre Celestial, estoy en la Torah del 2003, hace 20 años, 21. La primera vez que yo escuché esto, desde ese momento yo dejé de comer cerdo. Tampoco se comen crustáceos. Ya la langostita, la criolla, camarones al ajillo, mofongo relleno con carrucho. Todo eso se acabó. El Señor dijo que eso no se come, eso no es comida. Pues, se dejó de comer. Pero mientras uno no sabe, mientras uno es ignorante y uno lo hace, seguro el Señor tiene misericordia y no escucha. Pero la que uno sabe, te han dicho, eso no se come y lo sigues comiendo. Leímos en Isaías que te van a ¿qué? A darte fritoley. Fritoley a los Hashem. No lo dije yo, lo dice aquí Hashem. Y luego habla de las aves. Y aquí nombra una serie de aves que yo no sé qué rayos son. Pero básicamente las aves de rapiña no se comen, como el águila, como el falcón, como no sé qué, los buitres, el búho. Y luego te habla de insectos. Yo por mí sean kosher o no kosher, no quiero ningún insecto. Pero hay ciertos insectos que se pueden comer. Yo ni embarrado en chocolate lo quiero. Y te da unas explicaciones de que si tiene tantas patitas, tantas... ¿Te crees tú que yo voy a estar contando las patas si salta o no salta? Y te dice los que se pueden comer. Hay ciertos saltamontes que se pueden comer, que le llaman langostas. Y eso no era lo que comía Juan. Juan lo que comía era un árbol, el fruto de un árbol, que creo que es el carob, que tiene mucha proteína. No era que se la pasaba detrás de los saltamontes y lo hacía el barbecue en el desierto. Eso no era así. Anyway. La cosa aquí, que aquí te dice qué puedes comer y qué no puedes comer. Te lo está diciendo el Rey soberano, creador de los cielos y la tierra. Nota de las razones. La razón principal tiene que ver con santidad. Verso 24. Dice, por causa de esto serán contaminados, siendo que todo aquel que toque su cadáver se contaminará hasta la noche. Y todo aquel que cargue su cadáver sumergirá en agua sus vestimentas y estará contaminado hasta la noche. Todo animal que tenga pezuña hendida, mas no del todo, o que no rumie,
contaminados son para ustedes, y todo quien los toque se contaminará. Todo aquel que marcha sobre sus garras, de entre todos los animales cuadrúpedos, contaminados son para ustedes. Todo aquel que toque su cadáver se contaminará hasta la noche. Y aquel que cargue su cadáver sumergirá sus vestimentas y estará contaminado hasta la noche. Contaminados son para ustedes. ¿Qué significa eso de contaminado? No es que el animal está contaminado, no es que el insecto está contaminado, no es que el león que mataron está, no. Usted, si usted toca ese cadáver, en muerte, está tocando muerte. Uno se contamina en el sentido de ritual, que significa que estás en un estado de contaminación que no puedes subir al Monte Santo, menos te puedes meter al templo. Porque recuerden que la santidad en Israel es un lugar específico, un espacio. Lógico, el templo no está, pero aunque el templo no está, la santidad del monte sigue allí. A pesar de que hay cosas que no debieran estar ocurriendo, está ahí, pero en referencia a nosotros, ritualmente, ¿en qué estado estoy? Pureza e impureza. Entonces, para ciertas impurezas, si haces un mikvah, que te sumerges en las aguas, una inmersión ritual, tienes que esperar hasta que caiga el sol, porque al caer el sol comienza un día nuevo, pues entonces está completamente ya en un estado ritual, que si tuviera que acercarte al monte o tuvieras que entrar al templo, pues puedes hacerlo. Y luego te habla de cosas como del verso 29 en adelante, aquí le llaman alimañas, que son criaturas pequeñas como el ratón, la rana, los lagartos, los amigos de Lilian, Mickey Mouse, nada de eso se puede comer. Y recuerden que la inmersión se hace y luego esperan a que caiga el sol y ya comienza un día nuevo. Y luego te habla de que si estas criaturitas caen en un envase, que si el envase es de barro, que si es de madera, que si chichija. Muchos detalles que nosotros no estamos acostumbrados, pero el judío sí lo hace. Cuando los judíos compran algo, sobre todo si lo compran en una tienda que no es judía, le hacen una inmersión a las ollas, a los platos, las cucharas, todas las cosas que usan. Le hacen una inmersión, una inmersión ritual. Y recuerden que a pesar de que aún no están las cenizas de la vaca roja, hay ciertas impurezas que se quitan simplemente con una inmersión ritual. Las que tienen que ver con tocar cadáver, sobre todo el cadáver de un ser humano, hay un procedimiento para adquirir pureza ritual. En ese sentido, todo ser que existe sobre este planeta está impuro, ritualmente en ese sentido con respecto a muerte. Pero ya en la próxima clase pues se va a hablar de, por ejemplo, cuando la mujer está en menstruación, cuando da para un muchachito, que incurre en pureza ritual. Un ejemplo, si estuviera el templo y vamos a suponer que va una muchacha joven al templo y estando en el templo le baja la menstruación, tiene que irse inmediatamente porque incurre en impureza ritual y tiene que hacer lo que dice la Torah. Hoy día la mujer judía, sobre todo la ortodoxa, la religiosa, cuando está menstruando, después que menstrua, se hace una inmersión ritual y muchas sinagogas tienen mikveh, tienen los baños rituales y después que ella hace su rito, entonces se acerca de nuevo a su esposo. ¿Okay? En ese sentido, esa es una purificación ritual, porque están usando el mikveh, el baño, conforme a las reglas de cuántas galones de agua, tiene que ser agua viva,
y tienen todas sus regulaciones y las llevan a cabo. Esa impureza sí se quita porque no tiene nada que ver con muerte en el sentido de que no fue que tocó un cadáver. Ninguna aguas por el momento quitan la contaminación de un cadáver que uno haya tocado o que un familiar se le haya muerto y uno estuvo ahí, tuvo un fúnebre, una funeraria, porque esa contaminación solamente se elimina con las cenizas de la vaca roja y aguas mezcladas del agua del Siloé. Okay. Y da detalle ahí de que si es de barro, que si cayó, no cayó, tocó, no tocó. Si a usted le interesa averiguar más de esas cosas, hay, como les dije, tomos y tomos y tomos con muchos detalles que explican todo. Verso 41 del capítulo 11 dice: toda criatura pululante que pulula sobre el suelo abominable es y no será comida. Todo lo que repta sobre su vientre y todo lo que marcha en cuatro patas, incluso aquellos con numerosas patas, entre todas las criaturas pululantes que pululan sobre la tierra, no comerán, pues abominables son. No hagan abominables sus almas. Problema es que comer algo que Hashem ha dicho que no comas afecta a tu alma. No hagan abominables sus almas por medio de ninguna criatura pululante y no se contaminen a través de ellas. No sea que se contaminen por ellas. Quiero leerle el comentario que dice aquí el Humash. Referente a los versos 43 al 47, dice: en conclusión, la Torá sitúa tales leyes en una nueva perspectiva. El consumo de estos alimentos obstaculiza la capacidad de la persona para elevarse y santificarse. Contamina el alma en maneras imperceptibles por los análisis físicos y crea una barrera entre la persona y su percepción de Elohim. Por ello, no es de extrañarse que quienes consumen alimentos prohibidos no pueden comprender la lógica de estas prohibiciones. En el verso 43, donde dice, y no se contaminen, en el hebreo, esa palabra le falta una alef. Y el comentario dice lo siguiente: falta la letra alef en el vocablo venit men tem, o sea, y no se contaminen, de tal manera que puede ser leído como para que no se insensibilicen. Como se hizo notar con anterioridad, el consumo de alimentos prohibidos insensibiliza el potencial espiritual de la persona. En el verso 44 dicen, deben santificarse y ser santos. Si una persona se santifica un poco, terminará santificándose mucho. Para ser santa, la persona debe santificarse en este mundo inferior, es decir, el sendero de la santidad no empieza con pensamientos sublimes o el estudio de elevados ideales. Primero, la persona debe santificarse en las cosas inferiores, tal como en su comportamiento personal, su moral y sus apetitos. Una vez que la persona se ha convertido en decente y ética, puede entonces esperar la ayuda del cielo. Dice aquí, sobre el verso 47, dice, la Torá nos insta a hacer las distinciones sutiles y delicadas que frecuentemente son esenciales para cumplir la voluntad de Elohim. ¿Debemos acaso poder distinguir entre un burro no kosher y una vaca kosher? No, porque la distinción entre ambos es más que obvia. En cambio, este mandamiento nos insta a aprender cómo distinguir entre cosas que parecen ser similares, como el caso de pureza y contaminación, o discernir entre la fracción de centímetro que hace toda la diferencia entre un degüello kosher válido y uno inválido.
Estaba leyendo en otro comentario, en otro sitio, que el término que usan, el término de hipócrita, en el hebreo está asociado con el cerdo. La forma en que lo dicen en el hebreo incluye el término cerdo. Porque el cerdo saca sus patas con sus pezuñas hendidas, dejándote ver como, soy kosher. Pero sabemos que no rumia. Tiene apariencia de kosher, pero no es un animal rumiante. Por lo tanto, el hipócrita te enseña una parte de él, pero no te enseña todo. Se esconde su verdad. El cerdo hace lo mismo. Entonces utilizan que el término hipócrita en el hebreo está asociado con el cerdo, que te dice, no, yo tengo pezuña hendida, pero no es kosher. Ahora vamos a leer versos 44 y 47 que dicen. Y esto quiero que lo entiendan bien porque esto es bien importante. Dice, porque yo soy Hashem, su Elohim. Se santificarán y serán santos, pues santo soy yo. Y no contaminarán sus almas por medio de alguna criatura pululante que repta sobre la tierra. Porque yo soy Hashem, que los eleva de la tierra de Egipto para ser Elohim de ustedes. Serán santos, pues santo soy yo. Esta es la Torá del animal y del ave y de toda criatura viva que se mueve en el agua y de toda criatura que pulula en la tierra. Para distinguir, aquí es la palabra lehavdil, de donde sacamos Havdalah. La Havdalah que hacemos al final del Shabbat es para hacer una distinción entre lo que es santo y estamos pasando ahora a algo común. Para distinguir Havdil entre lo contaminado y lo puro, entre la criatura que puede ser comida y la criatura que no puede ser comida. No mencioné los peces. Los únicos peces que se pueden comer son los que tienen aletas y escamas. Si no tiene escamas, no se comen. Ejemplo, el tiburón. Tiene aleta, pero no tiene escamas. Los camarones no tienen ni aleta ni escamas. La langosta tampoco. Son crustáceos, nada de crustáceos se come. Lo único que se come son peces que tienen aletas y escamas. Si no tiene esas dos cosas, no se come. Tiene que ver con pureza ritual. Si usted quiere acercarse a Hashem, lo que quiere decir esto, si usted se come cosas que Dios te dice que no se comen, porque afectan tu alma, tú vas creando una barrera que no te va a permitir acercarte a Hashem, no importa cuántos korbanot, cuántas ofrendas, cuántas oraciones tú hagas. Porque estás impidiendo, estás haciendo una barrera entre la santidad de Él y Él te dice, yo quiero que tú seas santo como yo soy santo. En el sentido de que si yo me quiero acercar a Hashem, yo tengo que estar en acuerdo con Él para que Él me acepte en su espacio sagrado, para que Él me acepte en su presencia. Y tú me dices, ay, pero pastora, yo le oro y Él me escucha, porque Él es más que misericordioso. Pero si tú sigues haciendo lo que Él te dice que no haga, comiendo lo que Él te dice que no coma, ¿qué tú le estás mostrando a Él? Que no lo quiere, que estás detrás de Él buscando favores. Hashem no es ningún Santa Claus. Hashem no es ningún mago. Hashem es el creador de los cielos y la tierra. Que lo que nos dice es para nuestro propio bien. Si se comen cosas que Él ha prohibido, que no es comida, simplemente no es comida. Y tengo que insistir en lo del cerdo porque en la cultura latina nuestra, el cerdo es el pan nuestro de cada día. Eso es... ¿De qué? No, que ahora es ¿cómo es? White meat. Carne blanca. ¿Qué carne blanca? Ni qué carne jayo, ni qué... No es comida. No me importa cómo te lo empaquen. Es más, tan en así que le está prohibida a un judío criar cerdos. Porque no se come, no es comida. Simplemente no es comida.
Vayan un momentito a Mateo 15, al Evangelio de Mateo, capítulo 15. Verso 17 al 20. Aquí está hablando de Yeshua. Verso 17 al 20, Mateo 15 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Lógico, lo que te va a echar en la boca es lo que él te dice que puedes comer. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Recuerden que él tenía los religiosos. Dicen, mira, tus discípulos están comiendo y no se han lavado las manos, porque recuerden que el rito de lavarse las manos, la bendición que hacemos del Rahatz, que es lavarse las manos, proviene de que sacaron eso del templo y lo trajeron a la vida cotidiana. Pero no es que la Biblia te dice tienes que lavarte las manos antes de, sino que ya lo han hecho una tradición, lo sacaron del templo. Como los sacerdotes se lavan los pies y las manos, pues entonces lo trajeron a la comunidad. Y aquí Yeshua le dice, mira, se lavan las manos y qué. Si más importante es lo que sale de tu corazón y no lo que te está echando en la boca. Porque recuerden que ellos eran muy, con sus tzitzit le llegaba al piso. Y Yeshua le dice, es lo que está en tu corazón. Eso es lo que tú tienes que velar, porque eso sí te contamina. Vayan a Marcos, capítulo 7, versos 18 al 23, relacionado con lo que se dice en Mateo. Marcos 7, versos 18 al 23 dice, Él les dijo, también aquí hablando Yeshua, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos que son los que Hashem dice que se pueden comer. No es que todo lo que te encontraste el cerdito, yo te bendigo y te como. El cerdo no se come. Ya no sé ni cómo decirlo. No se come. Cuando Yeshua está hablando aquí de alimentos, son alimentos que en Levítico 11 te dice que puedes comer. Puedes comer carne de res, puedes comer pavito, puedes comer pollo, puedes comer salmón, puedes comer cabro, puedes comer oveja. Verso 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que el Padre nos pide, todo este libro de Levítico tiene que ver con santidad. Porque muchos andan por ahí diciendo, no, yo soy el templo. Y salen de la iglesia y se van a de estos buffet y las patas de cangrejo y los montones así de jamón con piña, con bacon. Y se hartan. No, pero son el templo. ¿Really? Lógico. Cuando uno no tiene entendimiento, es perdonable.
Pero cuando ya lo sabes y lo sigues haciendo, ya ahí no hay break. Porque Hashem dice que para tú acercarte, tienes que acercarte en santidad porque estás viniendo a un Elohim santo. Y muchos no saben por qué sus oraciones son escuchadas o tienen situaciones o van de mal en peor. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo que no permite que haya formado una barrera entre Hashem y yo? Yo he formado esa barrera, no Él. Porque Él lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Y Él nos dice toda la forma de vida y por haber de cómo acercarnos. La forma más, lo mejor que Él nos ha dado para acercarnos es a través de Yeshua. Pero Yeshua no te da permiso para que tú comas y hagas lo que te dé la gana. Hashem ha establecido un protocolo. Hashem nos ha dicho qué le agrada a Él, porque tú no puedes estar con alguien que sea completamente opuesto a ti. Y aunque yo sé que en la mayoría de los matrimonios se junta uno muy diferente al otro, pero no estoy hablando de esa posición, estoy hablando de que es imposible que tú estés con alguien que te odie, porque no hay forma de relacionarse. Que hayan diferencias, sí, pero que se odien. Que tú estés pendiente a ver qué forma va a buscar ahora para matarme hoy. Hashem quiere que nos acerquemos a Él, pero hay una forma de acercarse a Él. Si tú abres tu boca y apesta a cerdo, por lo menos ve y lávate la boca. Dices, ay, pastora, pero eso es en el Viejo Testamento. No, los mandamientos no cambian. Los decretos del rey no cambian. Si Hashem muriera y se levantara otro rey después de él, pues entonces él podría cambiar los decretos, pero él no muere. La santidad es como él dice que seamos santos. Porque aquí dice, serán santos, pues santo soy yo. El día que ese templo esté en pie, y no sabemos o entendemos estas cosas, vamos a estar en tremendo problema. Cuando Yeshua regrese, y aquel pueblo que dice ser Israel, que gracias a su misericordia nos ha permitido injertarnos, ser ciudadanos, recibir las mismas bendiciones, las mismas promesas, y después querer hacer lo que nos dé la gana. Eso no es así. Y la porción que tiene que ver con el Brit Hadashah de esta porción de Levítico tiene que ver con Cornelio. Léanse sobre Cornelio, el libro de Hechos. No tiene nada que ver con animales, tiene que ver con que uno no puede hacer impura a una persona que Hashem ha llamado pura. Cornelio no era judío, pero las acciones de Cornelio eran aceptadas y agradables ante los ojos de Hashem. Y él quería saber qué Pedro tenía que decirle, porque fue una visión que él tuvo, un mensajero del cielo que dijo, mira, mándate a buscar a Pedro, porque él te va a decir cómo mejorarte tú y tu familia. Cómo acercarte más al Elohim al cual tú le oras y al pueblo al cual tú das limosnas y ayuda. Así que eso en el libro de Hechos no tiene nada que ver con alimento, tiene que ver con pureza, lo que es puro ante los ojos de Hashem. ¿Okay? Con eso terminamos la porción. Si hay alguna pregunta o comentario. Aquí nadie. ¿Alguien en la audiencia?
¿Alguna duda, comentario, pregunta? Recuerden que el lunes comienza un año nuevo bíblico. Y comienza el mes de Aviv o Nisan. Ya mismo Pesaj está por ahí. Está al ladito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga? ¿Nadie? ¿Alguien en Facebook que tenga alguna pregunta? Ok. Bueno, si no hay preguntas, recuerden mañana a las 8 de la mañana el pastor Vargas Shaharit. Y a las 4 estaremos aquí para las oraciones del Minjá. Okay. Recuerden que estas oraciones están relacionadas con lo que se hacía el servicio del templo, la boda. Esa es nuestra boda hoy día. A Hashem, las oraciones. Okay. Bueno, si no hay nada, entonces nos vemos. Facebook, ¿qué pasó? Dice, hermano, he escuchado que los jamones no se comen, no se consumen. Si dicen que es de pavo, sí, esa es la pregunta. Si el jamón, lógico, algunos le dicen jamón, pero no es jamón. Si es de pavo, la carne de pavo se puede comer. Si es de cerdo, si es jamón de cerdo, no se come. Pasa que uno tiene la costumbre de decir jamón, aunque sea de pavo, pero en términos de la forma en que está hecho. Así que pavo sí se come, cerdo no se come de ninguna forma, a vida ni por haber. Okay. Que mis hijos, entonces será hasta mañana. Gracias por su atención, por los que están aquí presentes, por los que se conectan con nosotros Shabbat tras Shabbat. Espero que este estudio les sea de bendición. Recuerden que ya comenzamos a prepararnos para Pesaj, para las festividades. Y una vez comienza Pesaj, por ahí para abajo seguimos con las celebraciones. Así que muchas bendiciones, Shabbat Shalom y nos vemos mañana si el Señor lo permite.